Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra presentación para la materia de filosofía aplicada a la creatividad e innovación. Mi nombre es Carlos Roberto Velázquez Ponce y hoy tengo la oportunidad para poder introducirles a lo que es nuestro proyecto de filosofía, el cual titulamos como Filosofía y su aplicación en la innovación. Para darles un pequeño resumen de lo que se trataba esta tarea, esta investigación, pues se dividía en dos partes. La primera parte era la investigación de tres conceptos fundamentales, o bueno, tres pilares fundamentales que conforman lo que hoy conocemos como filosofía. ¿Cuáles eran esos tres pilares? Esos tres pilares son la duda, el asombro y la razón. Como equipo, como grupo, nos tocaba ver cuáles eran los significados de estos tres pilares para poder tener una idea clara de qué significa cada uno y así poder generar un set de preguntas para poder realizar una entrevista hacia un profesional que se encargue del área de innovación o que se encargue del área de transformación digital. La segunda parte de esta investigación era la entrevista. Esta entrevista se tenía que realizar con tiempo, con bastante tiempo y con un set de preguntas que generara discusión sobre el tema que nosotros estábamos investigando. ¿Qué es lo que nosotros estábamos investigando o cuál era el objetivo de nuestra investigación? Nuestra investigación quería probar cómo la duda, el asombro y la razón se utilizan, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente en el trabajo, en el área profesional de innovación o de manera cotidiana, sin necesidad de saber cómo se titulan estos tres o de saber filosofía como tal. Para eso, para la entrevista, elegimos a la siguiente persona y yo les voy a dar un pequeño perfil de aquella persona que nosotros entrevistamos. ¿Quién es esta persona? Su nombre es Gracia María González. Ella es la actual coordinadora de prototipado del área de innovación dentro de la Biblioteca Nacional de El Salvador, también conocida como INAES. Ella estudió diseño industrial en la Universidad Don Bosco y en el 2023, cuando ya nace la Biblioteca Nacional de El Salvador, como la conocemos hoy en día, se abre también las puertas para el área de innovación. Gracia aplica a esta área y es aceptada, ya que su carrera como tal no solo es de diseño, sino que también se enfoca en la creación de productos y nuevos, ya sea nuevas tecnologías, un nuevo sistema de los diseñadores industriales, se enfocan en la creación de cualquier producto. En cuanto a la área en la que ella ejerce, la cual es la área de innovación, ella nos comentó que se divide en tres grandes sectores o en tres principales líneas de trabajo. Estos son la línea de trabajo didáctica, la de generación de recursos y la generación de proyectos. La didáctica es formación mediante cursos o talleres sobre el uso y aplicación de estas nuevas tecnologías que hoy tenemos hoy en día. La generación de recursos, ya sea creación de materiales y herramientas para poder solventar y mantener las tecnologías que están dentro de la biblioteca, y la generación de proyectos, que es el desarrollo de proyectos en conjunto, ya sea con algún ministerio como el Ministerio de Cultura, y modernizar espacios o transformar procesos a manera digital, por ejemplo. ¿Cuáles son algunos proyectos destacados en los que Gracia ha participado? Tenemos tres proyectos que ella nos comentó. Uno de esos fue la revitalización del Museo Muna con realidad virtual. El segundo es la creación de una tableta braille para personas con discapacidad visual. Y el tercero son varios proyectos de revitalización y renovación de espacios de parte del Ministerio de Cultura o con ayuda del Ministerio de Cultura. Ahora que les di un pequeño trasfondo de quién es esa persona, vamos ya a la sección de la entrevista, en la cual no me voy a atender mucho para que puedan escuchar el audio completo de la entrevista con Gracia. Para darles un pequeño preámbulo de cómo agendamos esto, pues agendamos esta entrevista para el 9 de febrero del 2026 en el área de estudio, en los salones de estudio disponibles en el último nivel accesible para el público de la BINAES, para realizar la entrevista alrededor de las 12:20 y estar terminando alrededor de las 1 de la tarde.
En total, la entrevista, el audio sin editar, dura alrededor de como 30 minutos. Nosotros hemos editado el audio para que dure alrededor de 20 minutos, 23 minutos, para que puedan escuchar el diálogo que se generó entre nuestro grupo de trabajo y la profesional del área de innovación, que es Gracia. Y ustedes pueden escuchar la reflexión o la respuesta que ella daba ante estas preguntas. Sin más preámbulos, los voy a dejar con la entrevista y muchas gracias por darme la oportunidad de poder presentarles este proyecto. Bueno, ya está grabando, 1, 2, ok, ya está grabando. Me presento rápidamente, soy Carlos Roberto Velázquez y aquí están mis compañeros Serpas, Dani y Yubelki entrevistando a... Hola, mi nombre es Gracia María González, soy subcoordinadora del área de prototipado del Departamento de Innovación de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Y un gusto estar con ustedes. Hoy tenemos la participación de Gracia, así que siempre basado en el estudio que nosotros estamos haciendo, ella pues ya dijo su cargo y pues consideramos que, bueno, de mi parte personal es una amiga muy cercana y pues yo considero que también sabe bastante de su área, así que empecemos ya con la entrevista. Así que antes de empezar, para no entrar de un solo al tema, quisiéramos que nos dieras más de tu trasfondo, cómo llegaste a esta área, en dónde estás trabajando, cuánto tiempo has llevado en el trabajo y específicamente qué hace tu área en la que trabajas. Okay. Bueno, como un background quizás, yo soy diseñadora industrial, mi profesión es diseñadora industrial. El diseño industrial se especializa en la creación de productos. Entonces, cuando nace la Biblioteca Nacional de El Salvador, nace la idea de generar un área que genere acceso precisamente a tecnologías de fabricación, que normalmente se conocen como impresión 3D, como corte láser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el mercado actual de El Salvador no había mucho conocimiento técnico al respecto. Entonces, el diseñador industrial por profesión empieza a conocer estas áreas, entonces sale la solicitud de esta especialización, esta especialidad de carrera, y ahí yo tomo la oportunidad. Esto fue en el año 2023, llevo ejerciendo 4 meses como técnica. En mi 5.º mes fui ascendida a la coordinadora del área. Y mi área se especializa en 3 ejes. El primero es didáctico meramente. Nosotros nos especializamos en generar cursos, talleres que informen a la gente sobre cómo se utilizan estas nuevas tecnologías y cómo aplicarlas para diferentes tipos de ejes. El segundo es generar recursos. Nosotros generamos recursos para la biblioteca, ya sea souvenirs o herramientas que vayan a utilizarse para el buen funcionamiento de la misma. Y el tercero, generamos proyectos. Nosotros nos comunicamos mucho con muchas partes del Ministerio de Cultura, que es la dependencia a la cual somos parte, para generar proyectos, por ejemplo, revitalización, renovación de espacios, generar recursos para... Bueno, el último que salió fue el del Museo Muna, en el cual hicimos una revitalización de sus recursos didácticos para trasladar su guión museográfico a una plataforma más digital. Entonces, si lo han visitado, bueno, si no, los invito a un sol. Ya muchas de sus experiencias se hacen a través de gafas de realidad virtual, por poner un ejemplo. Entonces, ese tipo de revitalizaciones son las que nosotros hacemos desde nuestra área de innovación. Y específicamente mi área se especializa en todo lo de fabricación, de creación de objetos, y etcétera, etcétera. Bueno, gracias por el pequeño trasfondo de lo que te dedicas. Ya para ir un poquito entrando al tema de nuestra investigación, como te estuve explicando un poco, nuestro tema es de cómo los 3 pilares fundamentales de la filosofía se pueden llegar a aplicar, ya sea de manera inconsciente o conscientemente, dentro de ya sea el creado de una nueva tecnología, una nueva manera de digitalizar las cosas o alguna innovación como tal. Entonces, antes de empezar con las preguntas un poquito más técnicas, quisiera preguntarte una serie de preguntas que son pues bastante simples. Así que para empezar, ¿cómo definirías tú la innovación con tus propias palabras? La innovación yo la veo como la capacidad del ser humano para percibir problemáticas y saber cómo resolverlas de la manera más óptima, eficiente y siempre, y de hecho, aplicando mucho la moral. Cómo se aplica la moral para responder realmente a problemas reales, no desde la suposición, sino desde la investigación y desde la comprensión de problemáticas reales. ¿Cómo definirías la palabra curiosidad o duda en tus propias palabras? Para ti, ¿qué es el dudar o tener curiosidad? Es el pan de cada día. Esa sería mi definición. La curiosidad te lleva a preguntarte muchas cosas, a cuestionarte muchas cosas. Y ese es el motor principal de cualquier deseo que tenga un ser humano de cambiar algo.
Y la innovación es precisamente eso, es buscar como lo mencionaba antes, buscar un problema y saber cómo hacerlo mejor. Entonces la duda y la curiosidad es ese primer filtro que uno tiene que tomar en cuenta para saber cómo dar los pasos. Es una muy buena forma de que te importen las cosas. Creo que vamos a ir profundizando un poco más adelante, pero ese sería mi concepto inicial. Ok. Bueno, nos comentabas que pues tu área se encarga de crear, bueno, prototipados, que has estado un poquito más actualizada con la tecnología de hoy en día. Entonces te quería preguntar que, ¿consideras que la tecnología que tenemos en este momento tiene la capacidad de modificar la manera en que percibimos o entendemos el mundo? Depende de la tecnología. Si hablamos de tipos de tecnologías de investigación y de tecnologías de información y comunicación, por ejemplo las televisiones, las radios, etcétera, que son, creo que a las que todos tenemos contactos, definitivamente. Creo que lo podemos ver desde cuál tipo de información te llega por medio de algoritmos, vea, el filtro, cómo tu algoritmo de tu celular se ve filtrado por tus gustos, ¿verdad? Y te muestra solo una verdad o un lado de una historia porque ya te gestiona qué tipo de información va a llegar a vos. Entonces, obviamente, ahí tu percepción se va a ver manipulada. Pero también hay otro tipo de tecnología, porque es que realmente la rama de la tecnología es bien amplia, ¿verdad? Sí. Entonces, hay otro tipo de tecnología que, por el contrario, te expone a un montón de información. Pero ahí ya requiere un poco más de interés propio el exponerte a ese tipo de información para realmente empaparte de todas las versiones, no solamente una. Pero si te expones solamente a lo que a mí me sale en redes sociales, por poner un ejemplo un poco genérico, obviamente de algún modo se va a filtrar mi información. Va a depender mucho cómo utilices la tecnología. Okay. En algún momento me imagino que has de haber escuchado de filosofía como materia, como palabra nada más. Sí. Pero según tus conceptos o según de lo que has escuchado, ¿cómo definirías filosofía? Filosofía es quizás aquel filtro o sesgo que cada persona tiene por cómo filtra la información que le llega, pero ya no solamente de manera de datos, sino en general toda la información, la filosofía propia, la moral propia, el concepto propio de felicidad, o sea, es algo bien amplio que se considera. Entonces, ya la filosofía propia, yo la definiría como un filtro. Un filtro. Ok, y ahora que ya definiste un poco de cómo es filosofía, pues para ti, sea de manera consciente o inconsciente, ¿qué papel tiene la filosofía en la creación de ideas y conceptos nuevos? Te lo puedo responder como diseñadora. Cuando planteas una solución a un problema, siempre tenés que ver el eje de la persona que lo va a utilizar, el eje de cómo lo va a utilizar, etcétera, etcétera. Y la filosofía, y específicamente la moral, yo siempre la aplico o la intento aplicar en el beneficio de la persona, porque al final es a lo que me dedico. La mayoría de los productos que nosotros hacemos es un producto social, es un producto de índole social. Entonces la filosofía y la moral siempre va a ser un filtro que yo voy a tomar en cuenta, si es algo que realmente le va a beneficiar a la gente o solo le va a complicar la vida. Porque cuando planteas nuevas formas de innovación, por ejemplo, nosotros planteáramos un nuevo sistema para ingresar a información, uno se tiene que cuestionar, ¿realmente este tipo de planteamiento que se está dando va a beneficiar y va a ayudar a que las personas accedan más fácil a la información o solamente les va a complicar más el proceso y va a hacer que la gente se aleje? Entonces ese tipo de cuestionamiento que viene muy de la mano de la filosofía, porque la filosofía te cuestiona muchas cosas, sí lo aplico casi diariamente, o sea, a cuestionar. Creo que la filosofía yo la aplicaría mucho en la índole de cuestiono muchas cosas, cómo se hacen y si realmente van a servir en el futuro. Ok. Bueno, ya que terminamos la sección de preguntas pues, más generales, hoy sí nos vamos a enfocar un poquito en el objeto del estudio que estamos haciendo. Como te mencionaba, nosotros nos estamos enfocando en tres pilares bien elementales de lo que es la filosofía, lo que sería el asombro, la duda y la razón. Uno se asombra de algo que ve, después duda cómo funciona o se pregunta de verdad cómo funciona esto y después razona para poder llevar ya sea un producto, una nueva creación ya con más sentido. Entonces, empezando estas preguntas, te quisiera pues, cuestionar que si alguno de estos aspectos que he mencionado, o sea, el asombro, la duda, la razón, si la has utilizado en cualquier, ya sea en tu trabajo, en algún momento de tu vida y pues, ¿de qué maneras aplicas cada uno? Realmente creo que son tres palabras súper claves. Cuando me las mandaste en el mensaje, yo dije,
Puya, qué buenas palabras escogieron para describir de algún modo un proceso de creación. Crear no es sencillo realmente. Entonces, como les decía al inicio, la duda siempre es como el primer paso. Siempre cuestionas o dudas de si se está haciendo de la mejor manera. Pero también, como lo mencionaba antes, algo que realmente te ayuda mucho a tener buenos resultados es la capacidad de que te importen las cosas, porque uno puede diseñar desde la ignorancia y eso genera muchos vacíos en la calidad del producto que tú puedes entregar. Entonces, el asombro, desde el momento en que algo te asombra, te empieza a interesar, genuinamente, no desde la superficialidad, ¿verdad? Sino de cómo funciona esto. Esto está funcionando de una manera asombrosa, por así decirlo. Bueno, entonces, bla, 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 bla. Entonces, el asombro y la duda lo aplico en un panorama inicial, pero yo te diría que la más importante es la razón dentro de. ¿Por qué? Porque puedes ser muy soñador, puedes tener mucha curiosidad, pero si no haces nada con la razón, nunca va a llegar a un paradero, a un buen paradero o un paradero real, nunca vas a llevar una propuesta o un panorama real. Siempre tenés que de algún modo racionalizar todo lo que cuestionás, con un fin claro. O sea, no solamente cuestionar porque sí, vea, no es el punto, sino cuestionar con qué fin, con mejora. Y con mejora, ¿qué pasos específicos, bajo la razón, tengo que tomar para que esto mejore? Hay un ejercicio, perdón si me exilo, hay un ejercicio bien interesante que es en el que te ponen los invito a hacer un listado de problemáticas con una situación en específico. Y luego te ponen a hacer un listado de respuestas simples, de razón, para darle una solución. Entonces eso te ayuda a bajar la idea del éter, por así decirlo, del cielo y decir, ok, estos son pasos específicos que debo de tomar para poder solucionar esto. Eso al final se llaman las soluciones reales, las soluciones que sí son aplicables en un contexto real. Entonces creo que en general la razón es la que más ocupo, pero también no es lo único que uno se debe de ocupar. Ya vamos a ir extendiendo, creo, ¿verdad? Sí. Bueno, ya que mencionabas que utilizaba más la razón, te quería preguntar, ¿qué de esos tres conceptos, el mantener un equilibrio, cuál es el que te resulta más difícil de...? Bueno, ya dijiste que la razón es como tu primer paso en todo. Ajá. Entonces, ¿cómo puedes mantener el equilibrio junto con la duda de cuestionar y el asombro de que, wow, ¿cómo funcionan estas cosas? Ok. Es difícil. O sea, yo aquí metería quizás un cuarto... Voy a hacer la aclaración de que yo me dirijo mucho a la innovación social. Entonces yo siempre involucro a la persona en todos mis proyectos, en todo lo que hago, siempre tomo mucho en cuenta a la persona. Entonces aquí podría entrar mucho el equilibrio también con la empatía, por así decirlo. Y era lo que les mencionaba de que te debe de interesar una persona para poder realmente generarle una respuesta. Creo que en algún punto íbamos a hablar de un proyecto, me voy a adelantar y voy a hablar de un proyecto ahorita. Dale. Fíjense que hay un proyecto aquí justo en la biblioteca en el cual el área del nivel 3 tiene un área que se llama área inclusiva, en el cual es específicamente apartada para las personas con algún tipo de discapacidad visual, no ciegos específicamente, etcétera, etcétera. En algún momento ellos hicieron una solicitud de una herramienta que era una tableta braille. Una tableta braille es un dispositivo que les ayuda a ellos a escribir precisamente en la metodología braille. Cuando ellos mandaron la solicitud, nosotros de la manera más ignorante, y creo que es una muy buena palabra ignorante, solo dijimos, fácil, lo hacemos y lo mandamos, ¿verdad? No nos dimos el trabajo de cuestionar si realmente se estaba haciendo de la mejor manera lo que ellos nos estaban explicando, porque lo que ellos necesitaban era un modelo ya diseñado por una fábrica china seguramente, que ya se había hecho miles de pruebas y prototipos para que funcionara. Entonces nosotros solo lo replicamos de la manera más ignorante y no cuestionamos si realmente con los recursos que nosotros teníamos era la mejor forma de retomar el proyecto. Entonces lo que hicimos nosotros fue como medio lo copiamos y lo mandamos. Y nos dijeron que esto no funciona, porque en las dimensiones y ciertos elementos, si pueden ir a visitar, en serio se los recomiendo, no les facilitaban realmente el trabajo. Entonces ahí yo personalmente me cuestioné y dije, entonces esto no es solamente de tomar un problema y sacar el apuro lo más antes posible, ¿verdad? Sino que es de ponerle la intención y la empatía. Y fui a hablar con las personas, los técnicos del área, y les pregunté primero cómo funcionaba esta tableta. Era como, ¿cómo funciona? Porque yo ni sé braille y nunca había ocupado una de esas. Entonces yo pretendía
que de algún modo, sin haberlo ocupado, podía diseñar y mandar un producto en total ignorancia. Entonces, ahí empieza lo que les comento, de que el equilibrio, o sea, sí, yo tenía un labor de sacar el producto lo antes posible, porque al final del día hay miles de solicitudes aquí, vean, entonces yo tenía que sacar esto lo antes posible, pero podría sacar 30 producciones al día, pero si las 20 que saqué inicialmente no funcionan porque no le puse la cabeza para hacerlo bien, de nada sirve. Entonces ahí uno entra en el cuestionamiento de que sí debe existir ese equilibrio. Primero, cuestionarte con los que... Y también eso es importante, hacer las preguntas a las personas que saben. O sea, no a ChatGPT, o sea, no es hate, o sea, pero, o sea, llegar a las personas que usen los productos que vos vas a hacer y preguntar, hey, ¿cómo funciona esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos me dieron mucho feedback y ahí pudimos crear una propuesta que al final no se parecía en nada a lo que ellos nos habían mandado, pero le funciona y es un producto funcional. Entonces, creo que es un buen ejemplo de cómo el equilibrio entre la razón y la empatía conviven. No creo que no son, ¿cómo decirlo? No se repelen entre ellos, sino que el equilibrio entre ellos realmente genera los mejores resultados. Porque si yo solo me hubiera empatizado con ellos y solo decirle, ay, y solo entender el problema, pero no hubiera hecho nada al respecto, quizás ese proyecto seguiría ahí en cola de espera de que funcionara en algún punto, ¿verdad? O sea, no es el punto es buscar ese equilibrio entre que la empatía te mueva y la razón te dirija, por así decirlo. Bueno, ya que estábamos hablando de que si una innovación realmente pues ayuda a una persona, pues te tenía esta pregunta también, de qué criterios utilizas independientemente de los 3 pilares que te he puesto. ¿Qué criterios utilizas para decidir si una innovación o un nuevo proyecto realmente aporta valor a la sociedad o a un bien humano y no solo a la industria, no solo algo que la industria pide específicamente para ellos mismos, que no tiene como un valor significativo para nosotros? Está el criterio de los datos que se generan a partir de el feedback, bien dicho, o sea, de que las personas te respondan. Entonces, a medida de que la gente muestra respuesta, muestra una mejora, es un muy buen criterio a tomar en cuenta. Pero quizás yo el que más tomaría, o cuáles tomo en cuenta, creo que los datos. Ahí sí me voy más por los hechos, más que por los sentimientos, o porque una persona me lo diga, sino que cuando ya veo datos reales, factibles de, ¿qué decir? A partir de esta acción se generaron más acciones positivas detrás de, eso es como, ok, vamos por un buen camino. Y por eso creo que la innovación va muy de mano del prototipado, del dar pequeñas pruebas y ver las respuestas y renovar o cambiar lo que se tenga que cambiar y dar un paso un poco más grande y así, porque siempre tiene que haber como esa retroalimentación del eje o de la zona en la cual se está implementando la innovación y en general de los técnicos y en general de las personas que estén alrededor de. Entonces... Ok. Te tengo otra pregunta. Bueno, más que todo, voy a saltarme esta pregunta porque ya respondiste y suena bastante similar. Pero te voy a preguntar esta y quiero ver cuál es tu opinión. ¿Crees que la tecnología o la innovación, cualquiera de los dos, sin filosofía, sin considerar pues el asombro, la duda, la razón, no ponerle absolutamente nada, corre el riesgo de convertirse nada más en un repositorio de datos? O sea, información que al leerla no te genera algo de vuelta, no entiendes lo que dice porque tampoco fue considerado en su momento de ser desarrollado absolutamente nada de los criterios que pues hemos estado evaluando. De hecho sí, creo que sí, porque inmediatamente a la tecnología va enlazado la respuesta humana y la filosofía viene directamente del humano, ¿verdad? La filosofía la aplica al humano. Entonces los datos, sin que un humano los analice, los retome y tome alguna dirección con ellos, simplemente son datos. El humano ahí es el que toma las decisiones. Este dato, ¿para qué me va a servir? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Qué puedo mejorar con? Entonces yo creo que sí.
Creo que no lo desplazaría totalmente, no solo datos, pero sí no puede generar algo tan trascendental. Siempre se necesita, perdón. Ok. Ya respondiste la del ejemplo de la tableta Braille y todo lo demás, así que igual vamos a saltarnos esa. Así que volviendo a la razón, ¿consideras que la razón puede limitar la creatividad o más bien organiza todo lo que se ha planteado para que sea más ejecutable? La organiza. Y esto te lo digo desde mi aprendizaje propio, porque yo en mi contexto siempre de vida siempre he sido como un agente un poco creativo, por así decirlo. Pero cuando me topé en un entorno profesional, me tocó ordenar mucho cómo mi cerebro funcionaba, no solamente tirar ideas a lo loco, voy a decir, vamos a bajar en la luna y ahí vamos a construir, no, sino que ya me tocaba ver cómo se va a elaborar algo. Entonces, eso realmente te permite o te facilita crear ideas aplicables. Entonces, para mí la razón ayuda mucho a organizar, no te la limita. De hecho, creo que en algún punto te la potencia de algún modo. Porque una cabeza desordenada, por así decirlo, y no quiero comparar la creatividad con el desorden, pero, nuevamente desde la experiencia, una cabeza sin razón puede ser muy desordenada. La razón te ayuda mucho a dirigir tus ideas de manera más consciente, creo que es la palabra, mucho más consciente, mucho más dirigida a un fin claro. Y ya tener el fin claro te permite eliminar cosas que no van a ayudarte en ese momento, quizás en algún futuro sí, pero en ese momento no. Por ejemplo, tomar decisiones claras, por ejemplo, ok, este tipo de respuesta me puede ayudar en esta problemática actual. Voy a eliminar todas estas que son nada que ver, ¿verdad? Entonces, sí, yo diría de que la razón lo que ayuda, al contrario, no te limita, te ayuda a potenciar mucho la creatividad. Ok. Y ya para ir terminando, una pregunta te voy a hacer que no está aquí, pero igual. Voy a preguntarte que, ¿crees que la innovación, igual cualquier proyecto sin filosofía, y suena casi similar, pero quisiera saber como una opinión más, no trascendental, sino que como más, no sé, más explicada, digamos así, ¿verdad? Dale. ¿Que crees que la innovación sin filosofía corre el riesgo de ser imprudente o solo resuelve el problema que se había planteado, pero solo por un tiempo establecido, ya no tiene más que hacer? Definitivamente sí. Y te lo digo tan tajante, perdón la palabra, tajante, porque ya lo he vivido, en el cual uno no comprende bien el concepto de innovación, por así decirlo. Normalmente la innovación uno lo encadena directamente a una pantalla, digamos, vamos a innovar poniendo una pantalla, y es como, no, o sea, no, eso no es innovar, no has creado nada, primero que nada, no has analizado, no has investigado, no has sido consciente de que para qué va a servir la pantalla, o sea, al menos para eso decime, vean. Entonces, si eliminamos todo el ente de conciencia, y creo que la filosofía es lo que te trae a la mesa, es mucha conciencia de lo que te estás moviendo. Si eliminas toda la conciencia y solamente aplicas tecnologías porque sí, simplemente, como bien lo dice la pregunta, solamente das soluciones y a veces ni siquiera soluciones, solamente pones algo que se ve bonito, pero no va a funcionar de nada. Y eso es peligroso, porque solamente hacer cosas aparentes, pero que en el trasfondo de lo que estás planteando no tenga nada, no sirve de nada realmente. En algún punto va a fallar, en algún punto va a ser más perjudicial que algo bueno. Entonces es necesario siempre ser muy consciente. Perdón, esa es mi conclusión final aquí en la entrevista, de que yo enlazo mucho la filosofía con la conciencia. Entonces tenés que ser de igual manera consciente como racional para poder proponer algo funcional. Creo que es bien necesario. Entonces, sí. La respuesta corta, sí. Ajá, sí. Bueno, ya para ir terminando, pues ya no tenemos preguntas como tal, pero no sé si querés agregar algo, algún consejo de cómo usar, ya sea la razón, tener un equilibrio, algo que vos quieras
dar como consejo para aquellos que quieren meterse como al campo de innovación, que quieren innovar y no solo quieren crear por crear, sino que quieren darle un sentido y un rumbo a lo que están creando? Creo que voy a retomar un poco la pregunta que hicimos al inicio. La oportunidad de empaparte y exponerte a mucha información es bien importante, porque a la medida de que vos te expones de información de cualquier índole, aunque estés en desacuerdo o aunque estés en acuerdo, te da la apertura de ser consciente al final del día, ser consciente de cuál vos vas a tomar como tu filosofía personal y cuál vas a tomar como la filosofía de alguien más, ¿verdad? Y esta conciencia te permite tener mucha más apertura a soluciones reales. ¿Cómo así? O sea, a medida que vos te expones a información, vas a poder tener la capacidad de entender primero a la otra persona, entender a tu contexto, entender a tus personas alrededor o a la persona por la cual estás trabajando, a pesar de que quizás vos no compartís el mismo experiencia, contexto que la persona, pero sí la vas a poder entender. Entonces, el entenderla te va a dar una baraja de opciones de cómo yo le puedo responder a esta persona. Entonces, siempre es muy importante estar abiertos a aprender. Creo que es bien importante, la innovación te ayuda a aprender a un montón. Me gusta mucho la idea de que la innovación siempre está bien unida de equipos multidisciplinarios, y eso yo lo aplico mucho aquí en mi trabajo. Mi equipo está conformado por artistas, por diseñadores, por ingenieros industriales, por personas encargadas de todo el tema de sistemas específicamente y resguardo de datos. Entonces, el entender su expertise desde su lado te da un campo de visión mucho más amplio, y las propuestas que te vas a entregar a partir de van a ser mucho más integrales. Creo que esa es una muy buena palabra. Y nada, creo que la innovación es algo que nos va a llevar en este punto ya no es como un deber ser, no, ya no es algo idílico, ya es un deber ser, porque estamos en un contexto en el cual es necesario cambiar cómo se están haciendo las cosas hasta ahora. Entonces la innovación ya es necesaria, ya no es un plus, sino es ya una necesidad, que ya la generación actual, que ahorita están estudiando en primer año, se cuestione mucho cómo se están haciendo las cosas en este momento y empiecen a proponer nuevas formas de hacer las cosas. No desde la rebeldía, sino desde la ganas de mejorar. Bueno, yo por mi parte, de nuestra parte no tenemos nada más que comentar. Igual gracias por tu conclusión, por todas tus opiniones, así que terminamos la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Igual ya voy a parar la grabación ya porque... Como siguiente punto les hablaré sobre filosofía, creatividad e innovación, retomando las ideas de nuestra profesional entrevistada, Gracia María González. Filosofía, según la entrevistada, puede entenderse como un filtro personal. Vendría siendo ese sesgo que cada persona aplica para interpretar la información que recibe. Ella nos explicó que la filosofía estaba muy ligada a la moral y a la conciencia, y que por su trabajo la usa para decidir si una innovación realmente beneficia a la persona y no solo a un campo de personas, o en cambio les complicaría la vida. Como siguiente sería la creatividad. La creatividad para ella vendría siendo el motor de las ideas. Sin embargo, ella nos aclaró que en el ámbito profesional ella necesitaba ser organizada, por eso usaba más que todo la razón. Comentó que una mente creativa puede ser desordenada, mientras que la razón la ayuda a potenciar la creatividad para hacerla aplicable. Y sobre la innovación, finalmente nos la definió como la capacidad de resolver problemas reales de manera más óptima y eficiente, siempre aplicando la moral y la conciencia. Para ella innovar, nos explicó que para ella innovar no es crear por crear, sino dar un sentido y un rumbo a lo que ella va a desarrollar, con un impacto social y humano. Esto nos dijo que era muy importante para el ámbito en el que aplica su trabajo. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daniel y yo les hablaré sobre el proyecto desde el punto de vista del asombro, la duda y la razón. Bueno, para empezar, ¿qué era el proyecto de esta persona? ¿Qué era el proyecto de Gracia? Como ella nos mencionaba anteriormente en la entrevista que lo hicimos,
nos contó un poco sobre su proyecto. El proyecto, para resumirlo en pocas palabras, era crear una tableta en método braille, el cual estaba destinado hacia personas que tenían dificultades visuales, ya sea que no miraban, que eran ciegos 100%, o tuvieran algunas dificultades menores o mayores también sobre su vista. Bueno, como ella trabaja en la Biblioteca Nacional de El Salvador, o también como la conocemos, BINAES, la BINAES, o los superiores les informaron que existía esta problemática y ellos lo tenían que solucionar creando la tableta de método braille. Entonces ellos, sin previa investigación, solo buscaron tableta de método braille y encontraron un prototipado de China. Cuando vieron esto, solo dijeron, fácil, solo la vamos a copiar, la vamos a pegar, vamos a copiar y pegar y ya, listo, y vamos a sacar el prototipo tal cual como el de China. Y este fue el grave error, como nos comenta ella, que pudieron cometer, ya que no investigaron nada, no supieron si en verdad le iba a servir al usuario o no. Entonces solo sacaron el prototipado y ya, los dejaron así, nada más. Y este es un verdadero problema que tuvieron que volver a hacerlo, tener una mejor investigación sobre todo esto. No solo quedarse con lo que habían investigado antes, que había sido un prototipado de China y ya. Ellos investigaron más, hicieron encuestas, llenaron formularios y cómo les podía funcionar, si no sé qué, lo otro y lo otro. Y llegaron al producto final ya funcional. Bueno, para que entendamos esto mejor, tenemos un diagrama de Venn. El diagrama de Venn, por si se fijan, ve que en medio tiene la filosofía, tiene el asombro, aquí tiene la duda y abajo la razón. Ahora, la filosofía es el ADN del todo, es como empieza todo esto. Y la filosofía tiene 3 pilares fundamentales, que el primero es el asombro. El asombro es el sentimiento de que nosotros descubrimos algo nuevo, pero desde una perspectiva ya diferente. Ya no todo lo vemos normal. Ahora, ¿cómo lo podemos asociar? ¿Cómo lo podemos asociar con lo que el proyecto de Gracia? Bueno, como ellos era primera vez que habían escuchado de un proyecto así. Entonces era algo innovador para ellos, era algo nuevo, lo cual, bueno, como ella comentaba, era algo nuevo y que nunca lo habían practicado, entonces fue un verdadero desafío para ellos. Pero, como ella decía, solo investigar qué era y lo copiaron y lo pegaron, y ese fue el problema de ellos. Y aquí es cuando nos lleva al segundo pilar, que es la duda. La duda es siempre cuestionarse de todo, no solo quedarse con una idea clara y ya, es cuestionarse si esto va a funcionar, si esto no, si esto es así, que esto es así o no. Bueno, ellos aplicaron la duda en cuanto vieron que su prototipado no había funcionado para nada, que no les iba a funcionar a los que iba dirigido este producto. Entonces ellos empezaron a investigar mejor, pasaron encuestas, si les podía servir, qué necesitaban para saber más, qué es lo que necesitaba este producto para que funcionara para las personas con problemas visuales. Y aprendieron, incluso ellos dicen que aprendieron cómo leer braille. Entonces aquí es cuando nos lleva al tercer punto, que es la razón. Ya ellos, después de haber terminado toda su investigación, toditita su investigación, pasaron a la razón. Ya se pusieron del lado de las personas porque ya habían hecho todas las encuestas, se pusieron del lado en los zapatos de los ciegos y entendieron cómo tenía que hacer el producto para que les funcionara a ellos. Y así es como llegaron al producto final, el que servía para las personas con problemas visuales. Gracias. Bueno, luego de haber visto la entrevista, es hora de analizar las diferentes conclusiones que podemos sacar de esta entrevista. Y la primera que podemos encontrar es que para ella la razón es el pilar principal de la filosofía.
Esto es cuando le hicimos la debida pregunta, ¿no? ¿Cuál de ellas es el más importante de estos tres conceptos? Ella mencionó que la razón, por el hecho de que es la brújula ante todo proyecto de innovación, haciendo la siguiente mención de, por más asombrado que estés, por más curioso que seas, sin la razón nunca vas a llegar a un paradero. Entonces, para ella, la razón es el pilar más importante y es nuestra primera conclusión de esta entrevista. Segundo, tenemos que los datos y testimonios de las personas son las que aportan el valor a los proyectos de la innovación. Sale principalmente en dos preguntas, pero lo menciona cuando le preguntamos sobre qué criterios son para ella cruciales para decidir si un proyecto de innovación aporta a la sociedad o solo a la industria. Ella mencionó que son los datos como principal criterio, diciendo que es a través de estos, que a través de los datos de estudios y el propio testimonio, feedback lo llamaba ella, que encuentra si la respuesta, si el valor de un proyecto de innovación es verídico. Incluso menciona, si a través de esta acción hay más acciones positivas detrás, es señal de que es el camino correcto por el que está yendo este prototipado, en su caso, obviamente. Y ahí continuamos con que la razón no tiene por qué limitar la creatividad. Ella menciona que para ella la razón es prácticamente el organizador de ideas para su vida profesional. Ella menciona que en su vida siempre ha sido creativa, pero pues lógicamente en un entorno profesional tener muchas ideas no sirven de nada prácticamente. Entonces parte de esto fue que la razón es, como mencionábamos, la brújula. Entonces es mediante la razón con la cual ella organizaba todas esas cientos y cientos de ideas que ella crea de innovación y las convierte en ideas aplicables mediante la razón. Y ya de ahí la última que encontramos, conclusión que podemos dar después de esta entrevista es: la innovación debe ir de la mano con la tecnología. Si no, esta puede correr el riesgo de volverse momentánea, o que básicamente puede solucionar un problema por un corto plazo y en un futuro volverse perjudicial. La respuesta de ella fue totalmente que la tecnología debe ir de la mano con la filosofía. Sobre todo ella mencionaba que innovación no es una pantalla, o sea, no es digitalizar un proceso porque sí, sino que innovación es ver problemáticas como lo veíamos al inicio y plantear soluciones a esas problemáticas. Entonces, es la filosofía la que aporta la conciencia para para identificar los problemas y para ver cómo resolvemos mediante el uso de las tecnologías. Entonces, incluso ella hacía la siguiente mención de hacer cosas aparentemente funcionales sin ocupar la filosofía, corren el riesgo de volverse momentáneos, como ya lo decíamos, y eso a la larga no aporta nada a la sociedad y no tiene ninguna utilidad. Creo que lo que puedo rescatar de esta investigación y de todo este proyecto son dos cosas. Número uno es que uno no se pone a pensar exactamente a quién voy a entrevistar al momento de hacer una investigación. Siento que el entrevistar a una persona, y no cualquier persona, sino que un profesional o alguien que sea experto en lo que estamos investigando, te puede retroalimentar de maneras que uno no imagina. En nuestro caso, que entrevistamos a Gracia, ella ha ejercido más de 3, 4 años dentro de la Biblioteca Nacional de El Salvador, al menos en el área de innovación, y es lo que nosotros nos vamos a ir a enfrentar en un futuro. Ya nos ha dicho qué hace, de qué se encarga y los proyectos
en las que ella ha participado con su grupo de trabajo. Y eso es lo que nosotros nos vamos a ir a enfrentar. Ya nos da una pequeña retroalimentación, consejos y tips de las cosas que nos vamos a ir a enfrentar a un futuro cuando ya nos hemos graduado y empezamos a ejercer en esas áreas, ya sea de innovación o transformación digital. Y lo segundo con lo que me quedo serían los 3 pilares fundamentales y la manera en que los usamos. Porque uno se pone a pensar cómo puedo usar estos 3 pilares de manera consciente. Aunque no lo hagas de manera consciente, lo haces de manera inconsciente y de manera natural. Uno se asombra, uno duda y uno razona siempre las ideas. Y si razonas las ideas, entonces para creando si la creatividad, si razón, al final lo va a ver ordenado, vas a entenderle. Creo que me quedo con esas 2 cosas y los dejo con mis compañeros de grupo para que puedan compartir sus conclusiones. Muchas gracias por escuchar. Bueno, a mí se me hizo demasiado curioso que como 3 factores tan sencillos que son el asombro, la duda y la razón las ocupamos día a día sin nosotros darnos cuenta que son partes fundamentales de la filosofía. Varias veces nosotros podemos pensar que la filosofía es algo que quedó atrás, como un libro viejo, algún texto antiguo o algún relato antiguo, pero no la seguimos ocupando día a día sin que nosotros nos demos cuenta. Y lo que más me llamó la atención de estas 3 es el asombro, ya que el asombro es el origen de todo. Sin el asombro no podemos innovar, porque, bueno, como decía Platón, es el origen de todo esto, es el origen de todo. Y hay una frase que a mí me gustó demasiado, pero demasiado, y que es que si sin asombro no hay una pregunta, y si no hay una pregunta no hay conocimiento. Y por eso yo resalto el asombro de todo esto. Al entrevistar a la profesional que elegimos, Gracia María González, comprendí que la innovación va mucho más allá de ser solamente tecnología. Esta básicamente es un proceso que requiere conciencia, empatía y razón. Aprendí que la duda y la curiosidad es prácticamente el motor o el punto de partida para cualquier cambio, además de que la razón convierte esas ideas en soluciones reales y aplicables. También me quedó claro que, según sus palabras, ¿verdad?, que la innovación sin filosofía corre el riesgo de ser solamente una idea superficial. Además de todos los temas que tomó, me quedo con 3 enseñanzas que creo que fueron los que más me marcó de toda la entrevista. La primera fue que la necesidad de equilibrar empatía y razón para que los proyectos realmente funcionen y ayuden a las personas, que no se queden de una manera superficial como ella dijo anteriormente. También la importancia de cuestionar constantemente si lo que hacemos realmente va a ser un beneficio real para las personas que estamos creando. Y también me gustó la idea de que la innovación hoy en día no es opcional, ¿verdad?, sino que es una responsabilidad frente a los retos actuales que tenemos como sociedad.